su amor. Y el milagro que vamos a estudiar hoy se llama el paralítico de Betesda. A ver, dígalo conmigo, el paralítico. Yo siempre le pido al Señor en oración que nos permita estar ahí como que estuviéramos en primera fila. Imagínese usted estar ahí cerca de los muros de Jerusalén, en ese estanque de Betesda, y el montón de enfermos ahí, pero llega el Señor solo donde un enfermo lo escogió, puso sus ojos en él. Así el Señor puso sus ojos en ti. ¿Cuántos sabían eso? Él dejó las 99 para irte a traer a ti. Llega donde está ese paralítico y el paralítico comienza a dar excusas, porque el Señor le pregunta, bueno, ¿querés o no querés? Imagínense que el Señor le pregunte así hoy, esta mañana, ¿querés o no querés que te sane? Y algunos nos agarra por sorpresa la pregunta, ¿querés o no querés salir de esa situación? ¿Querés ver mi poder en tu vida? Y el paralítico comienza a dar excusas, sí Señor, pero mira que no tengo quien me meta, que cuando yo ya voy ya llegó otro antes porque soy paralítico. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando los fariseos ven a ese paralítico de varias décadas de ser paralítico y lo ven cargando a su lecho, se enojan y empiezan a pelear. Bueno, vamos a ver entonces sin más Juan capítulo 5, ábralo por favor y no lo vaya a cerrar, lo vamos a usar hasta el final de la prédica. Juan capítulo 5, aquí aparece en pantalla, pero yo le animo a que no se atenga a la pantalla porque subrayando o teniéndolo en su teléfono es mejor, así usted puede personalmente ver lo que dice la palabra. Juan 5 del 1 al 9, me dicen amén. Ya lo hallaron la mayoría. Y vamos a leer antifonal. Si quieren voy yo con el 1, ustedes el 2 y así hasta el final. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Quedaba sano. Y había ahí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo. ¿Van ustedes? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, ¿qué pasaba? ¿Van ustedes? Jesús. Y al instante, vamos juntos con el 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de la prédica. Sabemos que cada parte del culto tú estás presente, recibiendo las alabanzas, respondiendo las oraciones con poder, haciendo milagros. Tú recibes las ofrendas y multiplicas. Tú recibes ese gemido. A veces ni siquiera nos salen las palabras, pero tú conoces la necesidad que hay en nuestro corazón. Y tú nos das nueva fuerza. Gracias porque esta mañana le has dado nuevas fuerzas a tu hija que venía, que dice que ya no tiene fuerzas, pero tú la has fortalecido. Mientras predicamos tu palabra, Señor, que seas tú hablándole a tus hijos amados, a tu pueblo, porque los amas. Que seas tú poniendo paz en medio de una situación de guerra casi a nivel mundial. Te pedimos, Señor, por todos esos países, el pueblo de Israel que está siendo atacado, y otros países que hoy mismo están en guerra, que te conozcan a ti, todos los que no han puesto su fe, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, dígale gracias al Señor por tu salvación, gracias por tu paz. Ponemos esta prédica en tus manos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, hágame un favor y diga esta frase conmigo. Jesús quiere hacer un milagro en mi vida, dígalo. Él me recibe en su casa de gracia. La decimos de corrido, todo léala conmigo. Jesús quiere hacer un milagro en mi vida. Él me recibe. Me puede hacer un favor, lo puede decir a la persona que tiene a la par, pero dígale, Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Dígalo en este momento. Jesús quiere hacer. Él te recibe
El nombre Betesda, a ver, pueden decir Betesda. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir casa de gracia o casa de misericordia. Nos habla de la iglesia. Esta es la casa de la gracia del Señor. ¿Cuántos sabían que la gracia del Señor no es una doctrina, no es un tema? Es una persona. La gracia, dice, se ha aparecido para salvación. La gracia vino en la persona de Cristo. Esta es la casa de Cristo. Esta es la casa de gracia. Betesda. Bet en hebreo es casa. Hesed es misericordia o es gracia. Así que esta es la casa de la gracia del Señor. Mire qué interesante, fíjese bien. Ahí en Betesda habían un montón de necesitados, igual que aquí. ¿Cuántos dicen amén? Habían enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Tanto físicamente somos necesitados como espiritualmente. Antes de venir a Cristo éramos como paralíticos. Amén. Éramos como Mefiboset, que no se podía valer por sí mismo, pero llegó un buen día el Señor, nos mandó a llamar y hoy estamos en la casa de gracia. Yo quiero que vean en su Biblia o en pantalla los versículos 2 y 3. Por favor, no vaya a cerrar Juan 5, le va a servir durante toda la prédica. Léalo pensando en la iglesia. Dice, ahí en Jerusalén, ¿cerca de dónde? Dice. Oiga, todos ustedes y yo hemos entrado por la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Dice, pero hay cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo, ¿cómo? Ahí está, casa de gracia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía, ahí estamos nosotros. ¿Quiénes yacían? Una multitud de enfermos, ciegos, que esperaban el movimiento del agua. Betesda representa a la iglesia, hermano. Y no lo digo despectivamente que somos enfermos, somos ciegos. No, simplemente somos necesitados del Señor. Él dice, vengan a mí los que están como trabajados, cargados, cansados, y yo los haré. Este lugar es la casa de gracia. Aquí está Jesús. Usted y yo estamos en Betesda. Mire, un lugar donde los necesitados reposan y donde llega Jesús y hace milagros. Pero quiero decirle que este lugar es mejor que Betesda, porque aquí no es un ángel el que desciende. Aquí es Cristo Jesús el que está en medio de nosotros. Aquí no es de vez en cuando, gloria a Dios, déselo al Señor. Allá en Betesda, de vez en cuando llegaba el ángel. Aquí siempre que vengas, Jesús está obrando milagros. Aquí es mejor que Betesda, hermano, porque aquí no depende de que tú corras para llegar antes. Aquí no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este lugar es mejor que Betesda porque aquí no hay un estanque, aquí hay ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la frase del día dice así: Jesús quiere hacer un milagro en mi vida. Léala. Él me recibe. Bueno, vamos a estudiar bien el pasaje. Quiero que se prepare, por favor, para ir subrayando algunas frasecitas. Vamos al ABC del pasaje. ¿Están listos? Lo primero que llama la atención, hermano, es que tu salvación y tu sanidad están solamente en Cristo Jesús. No están en un lugar físico, no están en un estanque, no dependen de una persona o de un ángel. Tu sanidad, el milagro que necesitas, lo vas a recibir solamente en Cristo Jesús. Este hombre pasó 38 años creyendo supersticiones religiosas, creyendo que ese ángel bajaba y movía las aguas. Pero yo le quiero decir algo, hermano, por 38 años creyendo esas cosas, supersticiones. No es que de verdad bajaba el ángel. Y ya le voy a decir por qué. Él creía esas supersticiones y esos 38 años no le sirvió de nada. Nunca se sanó. Quizás de casualidad, por el lugar donde estaba ese estanque, habían vientos que movían y ellos tenían esa superstición religiosa. Acuérdense que estaban ellos bajo el antiguo pacto, y el antiguo pacto es un pacto de obras, es un pacto de esfuerzo. El que llegue primero, el que se ponga las pilas, el que se bañe en el estanque cuando esté el ángel. Pero eran supersticiones y esas supersticiones nunca lo pudieron sanar. Pero hubo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada de inmediato. Es en Jesús que están nuestros milagros. Quiero que vea por favor el versículo 4 ahí en su Biblia. Y mire, este versículo, ¿sabe usted que no existe en los manuscritos originales? Fue agregado por un traductor de la Biblia. Léalo conmigo, esto no estaba, dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, ¿qué pasaba?
según ellos, quedaba sano de cualquier enfermedad. Este versículo no está en los manuscritos originales del apóstol Juan. Quiere decir que fue agregado por un traductor. No, hermano, no con una mala intención, sino que lo que el traductor quiso hacer es que nosotros pudiéramos entender un poquito mejor, porque si usted se fija más adelante, el enfermo da una excusa y el enfermo dice: Señor, lo que pasa es que no tengo quien me meta al estanque y cuando yo voy llegando ya llegó antes otro. Si no nos explica esto el traductor, usted y yo no hubiéramos entendido la excusa que estaba dando el enfermo. Lo único malo es que el traductor lo puso como que sí era verdad. No dice porque los judíos tenían una superstición, sino que dice que de verdad un ángel descendía de tiempo en tiempo. Pero todos los comentaristas unánimemente han llegado a la conclusión que esto era una superstición. Hoy en día allá afuera hay un montón de gente que tiene supersticiones religiosas. Por ejemplo, la gente que no está en Cristo. Yo no sé si ha oído usted hablar que dicen: es que si yo quiero que me hagan un milagro tengo que hacer un viaje a Esquipulas, porque allá está, no me acuerdo, el Cristo negro es de allá. ¿Y cómo se lo saben ustedes? Cuidado, hermano. Y dicen, lo que pasa es que el Cristo, o dicen otros allá afuera, estamos hablando de gente no cristiana que tiene su fe, así como este hombre que no era cristiano, no había conocido a Jesús, tenía su fe en supersticiones. Allá afuera hay gente que dice: lo que pasa es que yo necesito rezarle a San Juditas y él es el que me hace milagros a mí. San Juditas Tadeo. O no, dicen otros: lo que pasa es que hoy Monseñor Romero ya fue canonizado. Ya hay un montón de supersticiones allá afuera, hermano, pero quiero decirle: la sanidad, la salvación no está en un lugar, no está en una persona, no está en ningún monseñor. Es solo en Cristo Jesús que hay salvación, es solo en Él que hay sanidad. Lo decimos con amor, con cariño, con respeto, pero lo decimos, hermano, no hay nada más amoroso que la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad hizo sano a este hombre. Así que, hermano, lo primero que el Señor te quiere decir esta mañana: ese milagro que tú necesitas no está en nada más que en la persona de Cristo. En Cristo hay libertad, en Cristo hay provisión, solo en Él se rompen cadenas, en Cristo hay restauración. ¿Cuántos dicen amén? Así que quede claro, hermano, tu milagro está en Jesús y se recibe por gracia. No es por llegar primero, no es por correr. Mire, las supersticiones religiosas que tenían ellos son cosas de obras. Hay gente que en Semana Santa dice: es que me tengo que poner de rodillas y tengo que hacer sacrificio y tengo que llegar yo primero. No, hermano, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Reposando en Jesús te va a venir tu milagro. Mira, era día de reposo y el hombre estaba reposando, no era corriendo al estanque, reposando en Jesús te va a venir tu milagro. Lo segundo que llama la atención es que para el Señor Jesús no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Él es omnipotente, Él es altísimo, Él es todopoderoso. Este hombre tenía una parálisis de 38 años. No nació así, nació bien y aparentemente le vino una parálisis, y ya vamos a ver que le vino por andar en malos pasos. ¿Qué habrá andado haciendo? No lo sabemos. Pero lo cierto es que hay veces, no siempre, a veces la enfermedad puede ser resultado directo del pecado de una persona. Hay enfermedades que vienen por un estilo de vida desordenado, y así le había pasado a este hombre, pero se necesitaba un milagro doble. Imagínense, 38 años, aunque el Señor lo sanara de parálisis, se le quitara la parálisis de sus piernas, 38 años de no moverse. Si con 2 semanas que usted se quede en cama, necesita rehabilitación. No se va a parar y va a comenzar a andar de inmediato. Aquí eran meses para que esos músculos, para que esos huesos, para que esos tendones se estiraran, se fortalecieran, llegaran a lo normal. Era imposible humanamente que este hombre se sanara de la parálisis y al mismo tiempo pudiera caminar en el momento. Miren su Biblia o en pantalla el versículo 5, que nos habla de lo difícil que era. Había un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo, que dice Juan, que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Qué pregunta más interesante, ¿verdad? Sigamos, Coqui. Dale, viejito, gracias. Y el Señor le respondió, Señor, le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y cuando yo voy, ya otro llegó antes que yo. Y mira lo que hizo el Señor.
Jesús le dijo, lea conmigo, levántate, ¿qué más? Toma tu lecho. Dígame si no es un milagro doble o triple. Le da fuerza en los brazos, le da fuerza en las piernas, lo sana de la parálisis. Y mire lo que pasó en el 9. Y al instante, diga conmigo, y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Qué más hizo? Tomó su lecho y ¿qué más? Oiga, hermano, un encuentro con el Cristo de la gloria hace que suceda lo imposible. Lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios. El Señor te dice esta mañana, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él te dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Crea esta mañana que el Señor Jesús es todopoderoso, pero crea también que Él sí quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Lo cree, hermano? Me temo que hay muchos que creen que es todopoderoso, pero dudan si el Señor querrá. Aquí queda claro que el Señor quería. Más bien Él pregunta, ¿no será que vos no querés? Mire qué pregunta más rara. Dale uno para atrás, Jorgito. Otro más, hacia atrás. Mire la pregunta al final de la pantalla. Cuando supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, bueno, ¿querés o no querés ser sano? O sea, aquí el Señor siempre quiere hacer milagros en nuestra. Hay cristianos que se confunden en esto y creen que a veces el Señor no quiere hacer milagros. Pero mire la vida de Jesús. ¿A quién Jesús le dijo, lo siento, no te puedo sanar porque sos muy pecador? O lo siento, no te puedo sanar porque no te lo mereces o porque no tenés fe. Todo el que llegaba dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando una persona cree que quizás Jesús lo quiere tener enfermo, no ha entendido que estamos bajo el nuevo pacto. ¿Y qué pasó en el nuevo pacto? Hoy vamos a tomar la Santa Cena que nos recuerda ese sacrificio, ¿verdad? Nos recuerda ese nuevo pacto, que en la cruz el Señor llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él siempre quiere hacer un milagro en tu vida. Hay gente que estudia tanto teología y está bien estudiar, prepararse, pero hasta se confunden y dicen, no, Dios es soberano, quizás Él es el que me ha mandado. No, hermano, de Cristo no viene la enfermedad. De Cristo viene la sanidad, de Él no viene la prueba. Es decir, vivimos en un mundo caído y si el Señor permite, eso es diferente. Si el Señor en un mundo caído permite la prueba, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. Pero crea que el Señor sí quiere. A ver, diga conmigo, el Señor sí quiere hacer un milagro en mi vida. Claro, hermano, estamos en su casa de gracia, estamos en Bethesda. Él te pregunta hoy, ¿y tú querés que yo haga un milagro o ya te acostumbraste a la enfermedad? Y mire qué pregunta más rara. ¿Cómo le preguntas a un paralítico si de verdad quiere ser sano? Y dicen los comentaristas, lo que pasa es que muchas veces la gente dice, no, es que ya Dios así me quiere tener, porque esa es una excusa perfecta para nuestra incredulidad. Oiga bien, iglesias que dicen, es que ya eso de los milagros ya pasó, eso ya no es para hoy en día. En realidad se están disfrazando muy espirituales, pero en realidad lo que hay detrás es incredulidad. Es que yo me someto a la voluntad de Dios, pero si fue a la cruz para que sea sano, la voluntad del Señor es que recibas una vida en abundancia. Quizás, dicen los comentaristas, quizás este hombre estaba acostumbrado a vivir de las limosnas y por eso quizás está poniendo excusas. Sí, Señor, es que cuando yo voy, ya otro llegó antes que mí, pero ya 38 años, probablemente, hermano, estaba acostumbrado a estar ahí postrado. Requiere valor para recibir los milagros del Señor, porque nos va a sacar de la comodidad. Hoy ese hombre va a tener que ir a trabajar, hoy ese hombre va a tener que ganarse el pan, ya no hay excusas. Pero dígale esta mañana, Señor, yo sí quiero que hagas un milagro. A ver, ¿por qué no se lo dice? Yo sí quiero que hagas un milagro en mi vida. ¿Sabe cómo tenemos que decir? No le ponga excusas al Señor. Pero es que, Señor, yo ya traté, pero es que no. Solo dígale, creo, ayuda mi incredulidad. Y esa es una respuesta. Pero el Señor es todopoderoso. Dice amén. Lo tercero que llama la atención es que el legalismo religioso nos roba el gozo. Dígalo conmigo, el legalismo religioso nos roba el gozo. Imagínense que acaba de haber un gran milagro. Un paralítico de 38 años se acaba de sanar. ¿Y sabe lo que hicieron los religiosos de esa época? Momento, es prohibido que cargues tu catre, no podés llevar tu lecho. Dígame si no se están perdiendo las maravillas del Señor por un legalismo religioso. Mire por favor en su Biblia el versículo 10, o aquí en pantalla también, aquí está. Dice, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, momento,
Hoy es día de reposo, no te es lícito. Imagínese, hermano, qué locura, cómo te ciega el legalismo religioso. Porque en vez de decir, qué barbaridad, si yo te conozco desde hace décadas, tú estabas aquí postrado pidiendo limosna y hoy el Señor te ha sanado, ¿no será que este es el Mesías? No vieron eso, estaban ciegos por el legalismo religioso. Y mire, hermano, qué tremendo, por 38 años han tenido a este hombre creyendo mentiras, creyendo supersticiones. Lo han tenido dependiendo de su propio esfuerzo. Tenés que llegar, tenés que correr, tenés que llegar antes de los demás. Y no se sanaba y nadie le ayudaba. Es decir, mire qué cruel es la religión sin Cristo. Es como decirle a un paralítico, corre, ponete las pilas. Usted y yo sin Cristo no la hacemos, hermano. Este hombre sin Cristo probablemente se iba a morir paralítico. Pero llegó Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Cristo? Llegó Jesús y lo libró no solo de su enfermedad, lo libró de la esclavitud religiosa. Mira el versículo 11, lo que hizo Cristo. Dale, Coqui, ponernos el 11. Él les respondió, el mismo que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho. O sea, Jesús lo libró y le dijo, es mentira que no podés andar en día de reposo. Es mentira que no se puede sanar en día de reposo. Era un legalismo religioso. Sabe, hermano, que nadie estaba rompiendo la ley con el hecho de sanar en reposo. El Señor siempre lo hacía para demostrarles que no es cierto que era prohibido. No era la ley, eran tradiciones de hombres que ellos le habían impuesto a la gente. Pero, hermano, cuando Cristo llega a tu vida, Él hace milagros, y el milagro más grande es librarnos de la esclavitud religiosa. Vengan a mí, dice, todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuánta gente antes de ser creyente fue criada en la religión tradicional y nunca tenés seguridad de salvación? Y nunca sabes, porque siempre tenés que por obras tratar de ganarte la salvación. Y cuando llega Jesús, Él te da poder para andar rectamente delante de Él. Así que por última vez vemos la frase del día: Jesús quiere hacer un milagro en mi vida. Dígalo conmigo: Él me recibe en su casa de gracia. ¿Cómo aplicamos este mensaje hoy en día? Bueno, lo primero, hermano, es venga cada domingo a encontrarse con Jesús. Cuando usted viene al culto, hermano lindo, usted no viene a una misa evangélica. Hay personas que después de estar yendo a misa católica, lo único que hacen es cambiarse de parroquia, cambiarse de lugar, pero siguen con una mentalidad de yo tengo que ir porque es domingo y porque los domingos yo eso hago, ¿verdad? Pero usted no viene aquí a oír un discurso de hombres, usted no viene aquí a oír un grupo de música que toca con letra bien bonita, bien inspirada. No, usted viene aquí a encontrarse con un Cristo vivo que es poderoso. Aquí está Jesús, hermano, porque Él no miente. Él dijo: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Usted ha venido a encontrarse con Jesús. Este hombre durante 38 años vivió una religión pero sin Cristo, y nada cambió en su vida. Pero un encuentro con el Señor Jesús, su vida fue transformada de inmediato. ¿No será, hermano, que habemos cristianos que estamos en la iglesia pero no en Cristo? Me refiero a que no estamos conscientes que estamos viniendo a Jesús. Cada vez que tú oras, tienes que estar consciente que ahí está el Señor de verdad delante de ti. Él es un Cristo vivo que ha resucitado. Cada vez que tú lees la palabra, te estás reuniendo con el que escribió esa Biblia. Tenga sus ojos puestos en el Señor Jesús y no en tus propios esfuerzos. Hay tanta gente en las iglesias que no está consciente de su relación con Cristo. Incluso leen la Biblia, pero no están conscientes que cada parte de la Biblia nos habla de Jesús. ¿Qué libro estamos leyendo ahorita en el mes de abril? Estamos leyendo Marcos, y a esta semana comenzamos con Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y luego vamos con Primera, Segunda y Tercera de Juan. Ahí lo vamos a ir viendo en las redes sociales, no se preocupe. Pero mire, siga la lectura diaria recordando que ese capítulo nos habla de Jesús. Amén. Y que usted está reuniéndose con un Cristo vivo. No nos vaya a pasar, hermano, que entre evangélicos, ¿sabía usted que también tenemos supersticiones evangélicas? No solo ahí afuera hay supersticiones que el Cristo de Esquipula. Vaya, esas cosas quizá usted y yo ya no, ¿verdad? Que le voy a rezar a San Judita, pero algunos creen que si no me ora tal pastor, no me voy a sanar. Y esa es
supersticiones religiosas. ¿Cómo estaba este hombre antes de tener un encuentro con Cristo? Creyendo en un ángel que iba a bajar a mover las aguas, cosa que era una superstición de esa época, no era real. ¿Cómo estaba este hombre antes que Cristo llegara? Creyendo en sus propios esfuerzos, hermano. Pero muchos de nosotros así estamos. En la iglesia evangélica no hemos puesto nuestra mirada en el Señor. No le digo que hay gente, hablando de supersticiones evangélicas, hay gente que dice, bueno, es que si me traen agua, he encargado a alguien que me traiga agua del río Jordán. Así como lo oye. Porque si me traen del Mar Muerto o del río Jordán y me ungen con eso, entonces yo me voy a sanar. Quiero decirle algo, hermano, está bien que a usted le guste. Hay otras personas que dicen, yo voy a ir a Tierra Santa. No, eso está bien, ahorita no se lo recomiendo. Y hay que orar mucho por la paz. Hay que orar mucho que ambos bandos conozcan de Jesús. Porque el Señor dice, mucho pueblo judío va a ser restaurado, va a conocer al Mesías, al Señor Jesús. Muchos de ellos ahorita no creen en el Señor, pero los otros también, los iraníes, los de Ucrania, los de Rusia. Oremos, hermano, que conozcan al príncipe de paz. Sin Jesús no puede haber paz. Pero ya le digo, hay gente que dice supersticiones cristianas evangélicas. Si yo me voy a Tierra Santa y me bautizo, decía una hermana, lo digo con respeto, me bautizo en el río Jordán, yo sé que me voy a sanar de mi cáncer. Y quiero decirle algo, el Señor te puede sanar allá, pero también te puede sanar en Santa Tecla, también te puede sanar en San Salvador. No es el lugar, no es el estanque, es Cristo, es un Cristo vivo y poderoso. No creamos, no ponga su mirada en otra cosa. Es que si yo voy a Tierra Santa, o dicen otros, es que así como Naamán fue sano porque se sumergió en el río Jordán. Con que hay personas que dicen, si yo abro mi Biblia en el Salmo 91 y la dejo ahí en la sala, en el Salmo 91, los demonios huyen. Le voy a decir algo, los demonios no le tienen miedo a una Biblia abierta, le tienen miedo a una Biblia leída. Le tienen miedo al creyente que dice, fuera Satanás, porque escrito está. Y conocen la palabra y conocen las promesas. No caigamos en esto de las supersticiones evangélicas, ni que si me ora tal pastor, sí me voy a sanar. Hay personas que no se atreven ellos a imponer manos y a orar, porque dicen, no, es que yo soy chambón, a mí el Señor no me puede usar. Hermano, quiero decirle en el nombre del Señor, no se menosprecie. Porque cuando usted se menosprecia y dice, yo no pongo manos porque no creo que el Señor me pueda usar, usted está menospreciando al Hijo de Dios que vive dentro de usted. Y la palabra dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanar. Tenés un pariente enfermo, llegue a la casa, póngale mano, no ponga su mirada que tal pastor tiene que llegar y tal pastor me la puede ungir. No, póngale manos usted, porque el poder está en Cristo Jesús, en el Cristo de la gloria. Pero yo te invito, cristiano de años, yo te invito a que no estés como este hombre, poniendo la mirada en todo, menos en Cristo Jesús. Ponga la mirada en el Señor. Cada vez que viene al culto, viene a encontrarse con el Señor. Cuando usted va a un life group, ahí está el Señor Jesús. Cada vez que usted sirve, hágalo como que le está sirviendo al Señor Jesús. Es decir, la mirada del cristiano puesta en el Señor Jesús. Pero eso sí, ¿quiere usted recibir los milagros del Señor? Esta es la clave. Si yo algo quiero que se lleve de este mensaje, es esto. Si usted quiere ver el poder milagroso del Señor, la mirada en Jesús y tenga paciencia. A ver, ¿lo puede decir conmigo? La mirada en Jesús y tenga paciencia. Espere, ¿cuánto tiempo esperó este hombre? ¿Fueron 38 días? ¿Cuánto fue? ¿Fueron 38 semanas? No, 38 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos años habrá tenido este hombre? Bueno, no sabemos a qué edad se enfermó, pero haciendo la cuenta, si es que le vino por pecado, no debe haber estado tan chiquito, quizás sus 20, 25 años. O sea que ha de tener 60 y algo. Está cipote, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? 60 y algo. Pero bueno, se le pasó la flor de la juventud en esta parálisis, pero ahí estuvo. Imagínense que él hubiera dicho, ya no estoy cipote, ya me voy a ir mejor a pasar mis últimos años en la casa, porque ya si Dios me hubiera querido sanar, si el ángel me hubiera querido sanar, ya me hubiera sanado. Este hombre se pudo haber ido. Era incómodo estar en un catre a la par de un montón de enfermos. Estoy seguro que él tenía su familia, tenía su casa, pero mire, él tenía esa esperanza que un día iba a ser sanado.
¿Cuánto más usted y yo, que no hemos creído en ángeles ni en estanques, sino en un Cristo vivo de la gloria? Y yo quiero darle un mensaje, siento bien claro en mi corazón, un mensaje a alguien que lleva años orando por una petición. Hermano, ponga su mirada en el Señor, porque el milagro ya está cerca. Hoy mismo el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Créalo y recíbalo de parte de Dios. Uno de estos días el Señor me habló para personas que tienen años esperando un milagro de parte de Dios. Y mire, me habló de una manera bien inesperada. El único día que mi familia se puede levantar un poquito tarde es el día sábado, porque los otros días nos vamos tempranísimo por el colegio de los niños, y el día domingo pues ya usted sabe. Pero el sábado es un día que no tenemos normalmente tanta prisa, y a mí siempre se me quita el sueño bien tempranito, y no quiero empezar a hacer bulla y molestar a mi familia. Bueno, ese día, después de pararme a pasar tiempo con el Señor y todo, tenía que mandar varios audios de WhatsApp. Y yo sé que si me pongo a mandar audios, despierto a mi esposa, despierto a mis hijos. Entonces lo que hice fue salir un ratito al patio, ahí donde nos sacan a los hombres cuando no nos hemos portado bien. Amén. Y en el patio me estaba esperando nada más y nada menos que Caramelo. Les quiero presentar a Caramelo. Mire, ahí está, este es Caramelo. Es un chucho manipulador. Pone esa cara para que usted le dé de comer, pero ahí donde lo ve ya había comido. Y cada vez que llega alguien, por eso está tan gordo, ya lo vieron cómo está, ¿verdad? Caramelo es un beagle. Antes corría, hoy está bien pesado, tiene 7 años más o menos. Y ahí estaba Caramelo conmigo, estábamos hablando con el Señor en el jardín, todavía estaba oscurito, ahí estuvimos un buen rato. Pero mire, me sorprendió una escena que normalmente no la veo. Había en el jardín un abejorro, pero gigante, más o menos como este. No sé si los ha visto. Para mí es maravilloso que ese animal pueda volar, porque miren las alitas, bien chiquitas, y el cuerpo del animal era enorme. No sé cómo le llaman, bumblebee, es un black bumblebee. Estaba patas arriba, estaba volteado y no se podía ni mover porque es bien pesado, ¿verdad? Está más gordo que Caramelo. Así que cuando yo lo vi, sinceramente me dio lástima, me dio ternura. No pensé matarlo, es un animal precioso, ¿verdad? Yo lo oigo todas las mañanas cuando yo estoy en el baño. Ahí cerca, afuera del baño hay un árbol. Bueno, la cosa es que se oye, ese animal es ruidoso, ¿verdad? Y es lento, y se oye que llega a un árbol de magnolia que tenemos por ahí, pero yo nunca lo había podido ver. Y esa vez, últimamente hay mucho viento, y quizás una corriente lo agarró, lo volteó, y cuando yo salgo lo veo batallando por voltearse, patas arriba. Yo creí que era un chicote, y cuando me acerqué lo vi que era un bumblebee, un abejorro, ¿verdad? Y decidí dejarlo ahí. No lo quise matar, pero la verdad no lo quise voltear, ¿verdad? Me dio un poquito de temor. Estaba oscuro y dije, me va a picar este animal y voy a despertar a la familia, ¿verdad? Me fui y empezábamos a orar. Mandé varios audios. Mire, como 1 hora y media después voy para adentro, y cuando paso, después de 1 hora y media, ahí estaba el animal todavía. Estos animales no viven mucho tiempo, viven horas o a lo mucho un par de días. O sea, para él 1 hora y media es como años para nosotros. Y este animal ahí, patas arriba, esperando que le dieran vuelta. Pero mire, a punto estaba yo de ver cómo hacía para darle vuelta, y algo me dijo, espérate, no lo toques, espérate, yo te voy a hablar. Y mire, ¿con qué cosita nos puede hablar el Señor? Me siento y de repente se viene una ráfaga de viento fuerte. El mismo viento que lo botó, ahora es un viento favorable. Ahora es un viento que lo volteó y lo puso de pie. Y en ese momento el animal se sacudió las alitas y empezó a volar. Y me le quedo viendo, y se va a las magnolias, y empieza ese animal a lo que hace todos los días, y se fue. Y quiero decirle que el Señor me habló y me dijo que le dijera lo siguiente. Hasta lo anoté para que no se me olvide. Así como el hombre pasó 38 años y de repente llegó Jesús y lo puso sobre sus pies, así como este animalito estuvo un gran rato y de repente vino un viento favorable y lo puso sobre sus pies. Esto te dice el Señor: decirle a mis hijos amados que no teman, que tengan paciencia, que pongan su mirada en mí, porque vienen vientos favorables a tu vida, dice el Señor.
Oiga, vienen vientos milagrosos. El mismo viento que antes te sopló en contra, ahora el Señor va a soplar un viento milagroso a tu favor y vas a estar de pie. Se acabó la espera de años, dice el Señor. Ponga su mirada en el Señor y tenga paciencia porque vas a estar de pie. Te lo manda a decir el Señor. Tu salud va a estar de pie. Tu matrimonio, dígame, tu matrimonio va a estar de pie. Tu familia va a estar de pie. Tus finanzas van a estar de pie. Tu trabajo va a estar de pie. Tu ministerio va a estar de pie. Confía en el favor sobrenatural del Señor. No confíe en su propio esfuerzo. El animalito, por más que se esforzaba, no se podía dar vuelta. Pero llegó el viento favorable. El hombre, por más que tratara de llegar al estanque, yo quiero decirle a alguien, no es porque tú te portes bien, es porque el Señor te ama, que Él va a hacer un milagro en tu vida. Reciba el favor inmerecido y la gracia de Dios a su vida. Así que el primer punto es la mirada en Jesús. ¿Para dónde estaba la mirada del abejorro? Cuando estaba patas arriba, su mirada estaba en el cielo. Usted sabe que el abejorro tiene una vista 360, ¿verdad? Pero normalmente su enfoque está en sus patitas, porque ahí es donde él trabaja, ahí es donde él se para en la flor, ¿verdad? La mirada está siempre hacia abajo, pero como estaba patas arriba, la mirada estaba en el cielo. Hermano, mientras espera, ponga su mirada en el cielo y espere esos vientos favorables que el Señor le va a mandar. Dice amén. Y en segundo lugar, y con esto ya terminamos, por amor y por gratitud, dele la espalda al pecado. Yo sé que este punto quizás no es tan popular, hermano, pero no podemos ignorar lo que pasó con este paralítico. Después que el Señor lo salvó, después que lo sanó, se lo fue a encontrar en el templo. Y ahí se nos da información. Ojo, no estoy diciendo que siempre, pero a veces la enfermedad es producto del pecado. Es inevitable, hermano. Si alguien está atrapado en cadenas pecaminosas, todo pecado tarde o temprano tiene consecuencias. ¿Usted cree, por ejemplo, que el adulterio no daña la salud? Si está comprobado científicamente que personas que luchan con ese tema del adulterio padecen más del corazón. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? No sé. Dice la Biblia, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. No sé si hay un gran estrés, no sé qué tipo de pensamientos llegan, pero la gente padece más del corazón. Es decir, el pecado, la paga del pecado es muerte. Y hermano, el Señor no está interesado solo en sanarte físicamente o sanar tus finanzas o proveerte. Él quiere transformar tu vida. El Señor quiere producir en tu vida verdadera santidad. ¿Y cómo es la verdadera santidad? Le voy a decir cómo es la falsa. La falsa santidad es cuando una persona con sus propios esfuerzos trata de cambiar para ganarse el favor de Dios. Si yo con mi esfuerzo agarro la ley del Señor y yo digo, no tengo que pensar mal, no tengo que envidiar, no tengo, mi enfoque está en mí y yo quiero ganarme el favor y la aprobación de Dios con mi propio esfuerzo. Esa no es verdadera santidad. El cambio te va a durar poquito y al rato vas a estar igual. ¿Sabe cómo es la verdadera santidad? Cuando yo recibo la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, Él produce en mí el fruto del Espíritu. Cuando los cambios los hace el Señor son permanentes. Por eso dice la Biblia que Él produce en nosotros el querer. Ahora, no estoy diciendo que no hay que ponerse las pilas, que no hay que esforzarse. Dice, ocupaos en vuestra salvación, dice la palabra, con temor y temblor. Pero dice después, porque Él es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué diferencia? Cuando yo, por amor y por gratitud, le doy la espalda al mundo y al pecado. Miren lo que pasó con este hombre. No vaya a cerrar su Biblia, el 5:14. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo al paralítico. Hoy andaba parado en el templo. Le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dijo? No peques más, para que no te venga. Ahí está. De ahí podemos inferir que estaba enfermo por el pecado. El Señor lo perdonó, el Señor lo sanó. Y mire cuál es el orden de las palabras. Primero te da su gracia, has sido sanado. Y después te dice, no peques más. Este día el Señor te dice, mira que te he dado mi gracia,
para que no peques más. Poneme una frase que tenemos por ahí, Jorgito. Esto te lo dice el Señor: recibe mi gracia y mi poder para que no peques más. ¿Aló? ¿Te fijaste lo que el Señor te está diciendo, hermano? Te puedo sanar, te puedo proveer, pero este día recibí mi poder para que no peques más. Te quiero hacer libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Este hombre, 38 años, no pudo ponerse de pie. Y podemos creer que también moralmente no estaba bien porque no creía a Cristo. Pero en un instante el Señor le dio el poder no solo de caminar, sino de andar rectamente. Mire, a las dos personas que Jesús les ha dicho no peques más, primero les da su gracia. ¿Cómo fue con la mujer sorprendida en adulterio? ¿Acaso le dijo, es que vos, qué bárbara, te iban a apedrear porque vos también? No, primero le dijo, ni yo te condeno. Y después le dice, vete y no peques más. Y a este hombre le dice, mira, ya te sané, no peques más. Es que, hermano, la gracia del Señor nos capacita para que tengamos victoria sobre el pecado. Hay gente que no ha entendido la gracia de Dios. Es que yo los entiendo, hermano, venimos de un contexto católico y la gracia de Dios no es lógica. ¿Cómo vas a creer que estando mal vas a recibir el favor de Dios? Es que la gracia de Dios no es lógica, es sobrenatural, pero es transformadora de vidas. Y hay gente que dice, no, es que si yo no me pongo las pilas, Dios no me puede bendecir. Este hombre no se puso las pilas y Dios lo bendijo. La mujer adúltera no se puso las pilas y el Señor la salvó. Oiga, este día ha llegado la gracia de Dios a tu vida. Yo te amo y te hago milagros, te dice el Señor, a pesar de tu pecado. ¿Cuántos reciben esa gracia? Ahora te dice, vete y no peques más, recibe mi gracia, recibe mi poder, porque el Señor no te quiere ver. Oiga, el pecado es destructivo. ¿Qué sentido tendría que te perdone, pero no te salve del poder del pecado? Quedas destruido físicamente. Pero eso es lo que el Señor te da. Dígame este versículo, Romanos 6:14, mire cómo nos explica la gracia. Dice, porque el pecado no te dominará. Amén. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la... ¿Qué te dice ese versículo? Que el secreto para ser libre del pecado es estar bajo la gracia, no bajo la ley. Incluso hay otro versículo donde Pablo dice, el poder del pecado es la ley. Usted predíquele ley a alguien y más se le va a alborotar el pecado. Pero háblele de Jesús. La gracia no es un concepto, la gracia es una persona. Háblele a alguien de Jesús. Mire, este hombre puso su mirada en Jesús, inmediatamente tuvo poder para no pecar más. Es que cuando estamos bajo la gracia, el pecado no nos domina. Esta mañana el Señor está rompiendo cadenas de adicción en tu vida. Ya no vas a ser dominado por el pecado. Claro que te puede sanar, claro que te puede proveer, pero Él te quiere librar del poder del pecado esta mañana. Crea que el Señor ha roto cadenas. Mira el siguiente versículo, ¿cómo nos dice? Porque la gracia de Dios ha aparecido. Ese es el original. Ahí está que es Cristo, mire. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace la gracia? Siga leyendo. Enseñándonos que, ¿qué dice? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ¿cómo? Sobria, justa. Jesús no es ministro de pecado. Cuando te encuentras con Jesús te enseña. ¿Qué te enseña? A que renuncies a lo malo, no peques más, y a que comiences a servir al Señor, a que comiences a parecerte más a Cristo, a amar al prójimo, a amarlo a Él. Hermano, el Señor quiere transformar tu vida. No le vaya a pasar como le pasó a una persona que se congregaba aquí hace mucho tiempo. Oiga, cuando yo era niño, estaba esperando que le hicieran Sí, yo tengo 44 años por la gracia de Dios, pero yo empecé a congregarme aquí cuando mi papá fundó la iglesia. Saludo a los pastores fundadores, Pastor Francisco, hermana Lisi. Damos un aplauso de cariño a nuestros amados. Tenía yo 10 años, conocí a este hermano, levantó la mano, recibió a Cristo, pero no se quedó, no se congregó, se fue. Sin embargo, yo lo reconocía muy bien. Y mire, hace poco, hace 5 años más o menos, o 4 años, me lo encuentro y el hermano tenía un serio problema con la bebida. Mire qué tremendo venir a Cristo, pero no hacer caso de eso, de vete y no peques más. Estando en una iglesia que tiene grupo de vencedores. Usted sabe cómo son los grupos de los anónimos, pues no creen en Jesús, creen en un poder superior.
y se pegan las grandes insultadas y todo. Bueno, de alguna manera algunos de ellos salen de la bebida, pero aquí tenemos un grupo cristocéntrico, iguales a los anónimos, pero sin insultos, sino con palabras de edificación. Amén. Y Cristo es el poder superior, habiendo un grupo de vencedores. Pero este hermano, si le podemos llamar hermano, nunca fue a vencedores, nunca permaneció en la iglesia, vino a Cristo, pero de ahí se alejó. Y mira, un problema con la bebida, pero un problema serio. Yo me acuerdo en la cuarentena, en la pandemia, un día yo andaba con mascarilla y pasé por un lugar y vi que el hermano estaba bebiendo. Y él ni se inmutó, él me conocía, yo lo conocía a él, ni se inmutó porque no me reconoció, como yo andaba en la mascarilla. Pero al ratito, y bebiendo él, y jajaja, y risas y todo. Y bueno, al ratito que yo por X razón me quito la mascarilla, me reconoció. Y como que se sintió apenado. Y se levantó y me fue a saludar y ya estaba un poco, ¿cómo se le dice? Zapatón, cabal, contento, pero se sintió apenado y me dijo: Javier, pastor Javier, he visto en las redes sociales que ya estás pastoreando a la par de tu papá. Mira, aquí con pena, hombre, ando caído, pero tenía como 20 años de andar caído, ¿no? Es que no es lo mismo caerse y levantarse. ¿Cuántos saben que el cristiano se puede tropezar? Dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a... Pero el que vive caído, y él decía, pero mire, a mí el Señor me ama porque ni me he enfermado. Y todavía me acuerdo que me dijo, mejor a vos te dio COVID y a mí ni COVID me ha dado. Como dicen algunos, ¿verdad? Es que los bolos ni se enferman, dice. Pero no tanto así. Todo pecado tarde o temprano tiene consecuencias. Y yo sabía que había consecuencias. Yo sabía que él ya no estaba con su esposa. Yo sabía que había problemas en su trabajo, problemas económicos. Los hijos, yo conozco a uno de sus hijos y somos muy amigos. Y ya no, o sea, se había alejado toda su familia de él. Claro, por un tiempo aparentemente la salud estaba bien. Pero ¿qué pasó? Que después de la pandemia, de repente 60 libras menos. ¿Por qué el Señor nos dice hoy no peques más? Porque te ama. Te ama a pesar de cualquier pecado, pero te ama demasiado para dejarte hundido en el pecado. Él te da su poder y su fuerza para ser libre de pecado. Y mire, este hombre 60 libras, ¿qué pasó? ¿Qué habrá sido? ¿El hígado? No, el hígado está bien. El intestino, el páncreas, aparentemente todo está bien, pero es que era demasiado rápido la pérdida de peso y siguió bajando más y bajando más. Mire, con respeto lo digo, pero se notaba que había, no era una rebajada saludable, se veía quizás un cáncer, no sé. Lastimosamente, cuando vinieron a descubrir que había un cáncer en la parte del páncreas, atrás, escondido, ya eso era demasiado tarde. Claro, se volvió a acercar al Señor, quiso venir a la iglesia, pero ya estaba tan débil. Y yo estoy seguro que se fue con el Señor. Yo estoy seguro que el Señor tuvo misericordia, pero se fue antes de tiempo, no conoció nietos, no conoció hijos. El Señor este día, hermano, te dice, no esperes a que llegue algo peor. Vete y no peques más, porque en Cristo Jesús hay poder para vencer el pecado. Pero no deje de venir a la iglesia, no se deje de congregar, a pesar que esté luchando. Aquí venimos a Bethesda, los que estamos necesitados, y aquí hay poder milagroso para sanar, para proveer, pero también para librarte del pecado. Jamás se le olvide lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Sabe cómo se llama eso? La gracia. Mire cómo el Señor le dijo, mira que te he sanado, te está recordando su gracia. Si usted tiene presente esa gracia, es el poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Dice, si alguno ama al mundo, es porque el amor del Padre no está en él. Recuerde este día la gracia de Dios. Yo quiero que veamos, por favor, el resumen en pantalla. Ahí va a aparecer. Mientras comienzan a pasar mis compañeros pastores, mis hermanos diáconos, vamos a recibir la Santa Cena. Quédese sentadito para que le entreguen esos elementos. Y dice, Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Él te recibe en su casa de gracia. Dele una leidita a esos puntos. Señor, queremos encontrarnos contigo, no con una religión, no con una superstición. Por amor, queremos darle la espalda al pecado.